Bueno, pues bueno, después de estos problemillas técnicos, pues parece que ya lo hemos solucionado y, y bueno, todo vuelve como siempre a la normalidad. Así que hoy tenemos esta charla, ¿no? Respondiendo, despertando a José Cadalso. Y bueno, como buena charla de tema vasco, pues yo creo que va a tener mucho interés, porque siempre no sé por qué, las cosas vascas despiertan bastante interés. Y para hablar de esto, bueno, pues tenemos una experta en todo el tema vasco, es Amagoya Gesuraga. Ella fue presidenta de Anchinaco y, y bueno, y sigue siendo miembro de Anchinaco, por supuesto. Y bueno, Magovia tiene una vida en realidad un poco vinculada a la historia, ¿no? Ella es licenciada en historia por la Universidad de Deusto, tiene un posgrado en cultura vasca en la misma universidad. Y bueno, tiene un máster en Derecho Nobiliario y Premial por la UNED. Y bueno, y no solo le gusta la historia, sino que también la enseña, ¿no? Porque ella es docente precisamente de historia. Bueno, aunque creo que Magoya nació en Bilbao, ella me corregirá si me equivoco, pero su corazón, digamos, está en Zamudio, ¿no? Eso es. Y en Zamudio, pues ella durante muchos años, no sé si 15 años o por ahí, fue bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Zamudio y bueno, y desarrolló allí pues una labor cultural interesante, ¿no? Allí fue una miembro fundadora de la Gacho Zamudioko Euskera Alcartea, para un grupo para en fin, la promoción del idioma euskera. Y bueno, y también pertenece a otras entidades, es colaboradora del grupo Etniker Vizcaya, que es un grupo de investigación etnográfica. Eh, bueno, y bueno, y tiene dos libros publicados también, eh, bueno, tanto en castellano como en euskera, ¿no? Elementos heráldicos en la iglesia de San Martín de Arteaga de Zamudio y también Charribadea Zamudio, Perroteta Argitalechea. Y bueno, varios artículos también sobre la historia local de Zamudio, en la revista Zamudio Orain, también en la revista Icor y en las publicaciones Anchina de Anchinaco y Euskal Cultura. Ha colaborado en otros trabajos, en la publicación del libro y documental Lo que desapareció con la construcción y ampliación del aeropuerto de Bilbao. Ha colaborado también para la recuperación de la memoria de Zamudio en torno al Cinturón del Hierro. Ha sido ponente y guía en las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Ayuntamiento de Zamudio también, con la Diputación Foral de Vizcaya. Y antes decíamos que ha sido docente o es, ¿no? Es realmente docente de historia, pero también lo ha sido de genealogía. Ha dado muchos talleres de genealogía, pues en Zamudio, en Elorrio, en Saya y también en el Archivo Histórico de Euskadi. Así que bueno, hoy la tenemos aquí dando esta charla y yo creo que nos va a gustar a todos mucho, porque Amagoya es una persona, bueno, nos conocemos hace varios años ya, es una persona muy agradable y creo que muy versada en estos temas sobre los que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, sin mucho más, eh, pues cedo el micrófono a Magoya y voy a ver si puedo compartir el PowerPoint. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Bueno, de nuevo disculpar la tardanza en esta conexión.
Y bueno, no sé si podemos ver las imágenes ya o sí, ahí estamos. Bien, a ver, vamos a ver, Jesús. Hoy es el día, no es el día de las tecnologías, digo yo. Vale, pues ahí vemos un poco en esa portada pues distintos elementos que vamos a mencionar en esta ponencia, ¿no? Vemos ahí ese título un poco respondiendo y despertando a José Cadalso y veremos a ver el porqué de ese título. Ahí vemos una imagen de José Cadalso, un mapa, los fueros, caseríos y bueno, pues un poco de todos esos elementos serán los que vamos a trabajar, ¿no? En primer lugar, bueno, esa primera diapositiva que vamos a tener después de esta portada, ¿vale? Tenemos la imagen de José Cadalso, bueno, pues ese escritor gaditano que nació en 1741 y un texto que aparece, un fragmento, ¿no? De ese texto que redactó él hacia 1773, hablando un poco de su biografía, ¿no? Entonces, en base a este pequeño fragmento, pues he desarrollado pues un poco la explicación o el por qué ese despertar y demás, ¿no? Y dicen que mi casa solar está en un lugar pequeño de Vizcaya, llamado Zamudio. Aseguran que es muy antiguo. Añaden que en los ayuntamientos del pueblo, las hembras de mi familia tienen voz como los varones de otras. Consta también que tiene un escudo de armas nada vulgar. Buenas casas todas. Se me abre la boca de par en par para bostezar cuando hablo de ellas, porque así como a otros es un especialísimo incentivo la conversación de genealogía, he experimentado que es para mis humores el mejor soporífero que puede inventarse. Por lo tanto, un poco ahí está, ¿no? La clave de por qué el título de Respondiendo y despertando a José Cadalso, ¿no? Porque nos dice que, bueno, que le aburre, un poco más o menos que eso, que le aburre la genealogía y que es soporífero para él. Entonces, un poco cogiendo distintos elementos que aparecen en este fragmento, bueno, pues vamos a ver un poco estos tres bloques, ¿no? Una pequeña semblanza de José Cadalso Vázquez, pues eso, un poco la biografía, oficios, obras, sobre Zamudio y esa casa solar que nos ha mencionado en ese fragmento. Y bueno, algunos aspectos he puesto ahí hidalguía y he metido ahí pues dentro de los fueros porque en ese apartado de los fueros pues aparece algo, bueno, eso de relativo a la mujer, aparece o no aparece o también pues demostrarle, ¿no? Demostrarle, enseñarle, responderle que, bueno, pues el haber nacido o el tener ese linaje vizcaíno, bueno, pues fue para ayuda para él, por lo tanto esa genealogía en ningún caso le debería de aburrir, ¿no? Entonces, es un poco cogiendo con pinceladas ese fragmento, pues bueno, exponer todos estos tres puntos, ¿no? Entonces, la primera parte, por lo tanto, bueno, pues esa biografía, ¿no? De una manera muy somera, ¿no? Tenemos ahí a José Cadalso Vázquez, que nace en Cádiz en 1741 y su padre es José Cadalso Vizcarra, que él sí que nació en Zamudio en 1710, ¿no? Se trasladó José Cadalso Vizcarra, se trasladó de joven, era un segundón de la familia, por lo tanto se trasladó muy joven a Madrid y a Cádiz y bueno, allí en Cádiz conoce al que sería su suegro, ¿no? Que era un rico comerciante, tenía empresas de viajes a América, Nueva España y demás. Y bueno, pues casó con poderes con su hija, ¿no? Con Josefa Vázquez. Josefa Vázquez, que fallecería en 1743 después de haber tenido, pues eso, a José Cadalso y a María Ignacia Cadalso. Queda, por lo tanto, José Cadalso, pues siendo muy niño, pues eso, a la edad de 2 años o algo así, sin madre y un padre muy ausente, porque siempre es dueño de distintos barcos, está constantemente navegando, por lo tanto, al cargo del cuidado de José Cadalso va a quedar un tío materno, que es jesuita y demás. Entonces, él pues hará un poco esas tareas de tutor, encargado de la educación y, bueno, con 9 años van a enviar a José Cadalso a París
al colegio de Luis el Grande y allí, pues bueno, pues estando allí pasará varios años y allí, estando en París, es cuando conoce por primera vez a su padre, porque su padre ha sido una persona ausente, ¿no? Bueno, con su padre estará en París, irán también a Londres, Holanda y demás, ¿no? Entonces es una persona, un joven, pues que totalmente extranjero, ¿no? En lenguas, idiomas, costumbres, bueno, habiendo tenido esa educación fuera, ¿no? Entonces, bueno, un poco para poder recuperar esa cultura, una preparación lingüística, un poco para educarle más refinadamente, el padre decide ingresarle en el Real Seminario de Nobles de Madrid, donde entra en el año 1758. Evidentemente, para entrar en este Real Seminario de Nobles de Madrid, ha tenido que hacer una previa, enviar información sobre la nobleza del apellido, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, pues esa primera respuesta de decirle, José Cadalso, si has entrado en esa Real Seminario de Nobles, bueno, es verdad que ha habido que hacer un estudio de nobleza del apellido y demás, y bueno, se te ha permitido entrar, ¿no? Bueno, allí estuvo unos años y bueno, de nuevo va a ser enviado de nuevo a París y a Londres. Y bueno, pero realmente su vocación era militar, algo que el padre se oponía. Por lo tanto, cuando el padre fallece hacia 1761 en Copenhague, que es donde había estado embarcado bueno, pues con negocios y demás, bueno, es cuando se alista como voluntario al regimiento de caballería e inicia una lenta carrera militar. Va adquiriendo los grados de capitán, está situado en la corte y bueno, poco a poco, pues bueno, va tomando posiciones, ¿no? Bastante lento, él pretendía llegar a tener cargos importantes, pero bueno, va a ser bastante lento. Paralelamente, inicia también su tarea en la escritura y bueno, ahí tenemos sus obras más importantes, bueno, son redactados hacia 1771-74, ¿no? Algunos de ellos verán la luz posteriormente, pero bueno, eran obras de poesías o sátiras y demás, ¿no? Por unas obras de estas sátiras en contra de la nobleza y demás, bueno, se le atribuye una de esas sátiras, por lo tanto será desterrado a Zaragoza y bueno, allí estará hasta 1770. Regresando a Madrid, bueno, continúa con su carrera política y militar y también su carrera literaria. Así le vemos, pues bueno, que obtendrá los cargos de sargento mayor, como indicamos ahí, hacia 1776, comandante de escuadrones y para ganar méritos también, bueno, pide intervenir en la campaña del sitio de Gibraltar. Recordemos que Gibraltar había, en la guerra de sucesión hacia 1704, se había perdido Gibraltar, pero hay distintas guerras entre 1779 y 83 en el que hay enfrentamientos, intentos de tomar Gibraltar y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí será herido en 1782 y por una granada iba a fallecer a la edad de 40 años, pues bueno, por esta herida y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por lo tanto, esta rápida semblanza un poco de lo que ha sido José Cadalso, pues un ilustre escritor, poeta, también militar, y entonces, bueno, vamos a pasar a ese segundo bloque ahora, que sería un poco, bueno, pues esa situación, ¿no? Y nos dice ahí, en ese texto, en ese fragmento, nos decía, dicen que mi casa solar está en un lugar pequeño de Vizcaya llamado Zamudio. Aseguran que es muy antiguo. Bueno, pues en ese mapa, que es de la provincia de Vizcaya, tenemos marcado en rojo lo que sería la localidad de Zamudio.
La estrellita que tiene al sur sería lo que es Bilbao, ¿vale? Y he marcado otra estrellita más hacia el norte, que es azul un pico más oscuro, que eso sería Guernica, por marcar algunos enclaves importantes a nivel histórico del territorio, ¿no? Bueno, ahí tenemos también la imagen de lo que es el caserío Cadalso. Vemos que la foto que hemos tenido en la portada de la charla es diferente a esta, ¿no? Esta es de una foto de Indalecio de Ojanguren, que es de las primeras imágenes que tenemos de ese caserío. Y para situarnos un poco en la época en la que vivió José Cadalso, bueno, hay marco como en 1745 habían contabilizadas en Zamudio 126 casas. ¿Vale? Marco también esa fotografía que es de 1974, es de lo más antiguo que he podido encontrar, foto aérea, y está marcado ahí dónde es el solar, cuál es el solar de los Cadalso, ¿no? Ahora nos imaginamos pues todo ese espacio, pues bueno, pues sin las empresas que hay por ahí o el seminario, algunos pisos y demás. Y bueno, pues eso sería una parte de lo que es el territorio de Zamudio, ¿no? En ese valle, en un valle, enclavado en un valle. Y en la siguiente imagen vemos de nuevo la localización de Cadalso, de lo que es el caserío Cadalso, y tenemos cerca, marco también cuál es la torre y la iglesia, o sea, ¿y por qué marco esa imagen de la torre y de la iglesia? Bueno, porque si tenemos en cuenta cuál es el significado, uno de los significados de lo que tiene, de lo que es Cadalso, ¿vale? Se trata de una fortificación, de un baluarte de madera. Entonces, sería como una casa o eso, un baluarte defensivo de lo que es la casa torre, ¿no? La torre de Zamudio y la iglesia de San Martín de Arteaga de Zamudio, ¿no? Entonces, bueno, por eso podemos decir eso, que el Cadalso en origen, ese edificio, está cerca del casco de lo que era el núcleo político-administrativo de la localidad, pero como una zona adelantada un poco a las afueras, que sirve de protección de esa torre, ¿no? Entonces, Zamudio, decimos defensivo, ¿por qué? Bueno, en el año 1300, cuando se funda la villa de Bilbao, bueno, ya aparece que los límites, indica que los límites de esa villa de Bilbao serían hasta la localidad, serían los límites de Zamudio. Por lo tanto, ya tenemos en esos años de Zamudio existe como anteiglesia. Ya anteriormente también en las García de Salazar nos indica pues ya que en el siglo X ya estaba el linaje de Zamudio en ese área. Por lo tanto, tenemos Zamudio y los zamudianos, bueno, pues que nos podemos retrotraer, pues eso, como tal, con una casa torre, con un linaje hacia el siglo X. En la siguiente imagen, bueno, tenemos, a ver, vale, ahí tenemos lo que más o menos actualmente, a ver si puedo pasar yo también, cómo es el edificio, ¿no? Bueno, actualmente está un poco más cochambroso, pero bueno. Entonces, hablamos de este caserío, es un caserío a dos aguas, digamos que es de las primeras, de la primera generación de caseríos de ese siglo XVI hacia el 1500, final de 1560, y es un edificio que tiene con elementos propios del país o propios de la propia zona. Tenemos madera, piedra tenemos en los tres frentes, en los laterales y en la fachada y en la parte trasera, y el frente, esta fachada, en un primer lugar,
tendríamos que serían, bueno, esta primera parte hasta donde vemos esta primera, bueno, hasta el nivel del portal, tenemos, sería de piedra, y luego en una primera etapa habría sido todo de madera. Ahí tenemos algunas vigas, algunas olivas que nos están marcando ese entramado de madera. Posteriormente, en el siglo XVII, para aligerar un poco todo ese peso y también por la necesidad de camarotes y de espacios abiertos para que se sequen los productos y demás, bueno, haríamos un entramado de ladrillo, de ladrillo también. Otro elemento importante sería la cal, piedra, madera, todos elementos que tendríamos en las cercanías de la localidad. Tenemos un edificio, por lo tanto, que arranca en esas primeras generaciones del siglo XVI, 1500, 1502 y demás, y que posteriormente, por las necesidades que tiene la familia, bueno, pues van a ir transformándose y demás, ¿no? Tenemos ahí un elemento, bueno, tenemos un portalón con una piedra toscana, una columna toscana ahí, y vemos ese escudo también. En la siguiente imagen vemos un detalle. En detalle vemos un poco, bueno, pues esas vigas y esas olivas y esas maderas, esos entramados que, bueno, que están sujetos a la antigua usanza, ¿no? Sin clavos y demás. Entonces, bueno, esta fachada de ladrillo, cal, piedra, madera, va a ser ese lugar en el que el linaje de los Cadalso, bueno, pues estará asentado y que tomará, evidentemente, como ya nos dijo Roberto en una sesión, Roberto Astategui, ¿no? En una sesión anterior, la casa, nosotros, el linaje toma el nombre de la casa. Siguiendo con la casa, y en la siguiente imagen ella nos decía Cadalso que consta también que tiene un escudo de armas nada vulgar. Aquí tenemos ese escudo de armas y sobre este escudo, bueno, pues en el expediente de hidalguía del año 1766, que va a ser un expediente para ingresar en la Orden de Santiago, bueno, nos explica o nos describe un poco este escudo, ¿no? Nos dice que la fachada tiene en medio de los dos balcones de hierro un escudo de piedra con las medidas, ¿no? Con basa y media de largo y una de ancho, y un lienzo. Nos dice que cuando entra a casa a revisar, bueno, a ver la casa y demás, ¿no? De ese edificio, nos dice que el escudo, bueno, ese mismo escudo está en un lienzo y lo describe como, ¿no? Que está sostenido, tiene cuartelas, es un escudo cortado, ¿no? Tiene la cruz, una cruz, y en cada cuartel tiene una flor de lis, y en la parte inferior tendría esas ondas, ¿no? Esas ondas de azul. Todo ello está mantelado, está sostenido en esa cruz de Santiago, y tendría también ese acolado, digamos, ese velloncillo, ¿no? Entonces, y como leyenda nos dice que en el letrero de ese escudo, y dice que Juan y Pedro Cadalso son orleadores, son los que llevan este escudo en el año 1550. Entonces, el tener ese velloncillo de hoyo ya nos dice que ese escudo o esas armas o esa concesión de escudo, bueno, simplemente el que tenga velloncillo es otorgado por el rey, ¿no? Entonces ya decía también Cadalso, bueno, pues que sus antecesores, bueno, que pensaban que habían sido algo con Carlos y con Carlos V, Carlos I, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ahí tenemos ese emblema. Por lo tanto, un escudo de armas que pertenece a Juan y Pedro Cadalso. Ellos son y como tales, bueno, lo ponen en ese caserío, ¿no? Posteriormente, bueno, tenemos
En la siguiente imagen, bueno, un poco esta familia, ¿no? La parte del linaje. Bueno, Juan José Cadalso Vázquez, vemos en esa imagen abajo del todo, ¿no? Que nació en Cádiz y hemos ido hasta el linaje, hemos llegado hasta esa María Díaz de Cadalso y Pedro García de Zavalla, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos o qué dificultades tenemos a la hora de hacer esta genealogía o de buscar información sobre, sobre los Cadalso? Bueno, en primer lugar, pues tendremos que comentar que esos apellidos, bueno, el tema de los apellidos, en estas épocas, si hablamos hacia 1586, 1600, bueno, en esas primeras generaciones todavía no hay nada determinado de quién, de qué apellido o se puede ir alternando, ¿no? Quiero decir, María Díaz de Cadalso realmente es María Díaz y el apellido Cadalso. El hijo Pedro García Zavalla, Zavalla y Cadalso es bautizado como tal, pero a la hora de, en su partida de matrimonio, nos aparece, pierde el García de Zavalla y aparece como Cadalso. Alternativamente nos aparecen los nombres como Ignacio, Inasio, Íñigo. Cadalso aparece con Z, con cejilla, con S. Sarabeit y otros apellidos pues nos aparecen también con J, con X, con V. Bueno, pues los problemas que suele haber, pues según los registradores del momento, lo que se entiende, lo que se lee y demás, ¿no? Entonces, bueno, en numerosos casos pues hay ese tipo de complicaciones. ¿Por qué no llegamos ya más hacia María Díaz de Cadalso y demás? Bueno, porque las partidas de nacimiento que tenemos en Zamudio, el libro primero de bautizados, tenemos que se inicia hacia 1547. Y simplemente es una anotación de que bauticé pues a Pedro de Goicoechea, bauticé a Marina de Sarabeitia, sin indicarnos días, ni padres, ni padres, ni madres, ni nada. El nombre, bauticé a fulanito y listo. Entonces, partidas de matrimonio, los que tenemos son también de 1567 los primeros. De los fallecidos, de los finados, el libro primero es de 1592. Por lo tanto, irnos un poco más atrás de esas fechas que he marcado de esa segunda generación, ¿no? De Pedro García Zavalla Cadalso, Ana Sarabeitia Bolívar. Ahí, bueno, se encuentran fechas de matrimonio, pero un poco más atrás es complicado. ¿Por qué? Por la variación que tenemos. Ana misma, Ana Sarabeitia Bolívar, por ejemplo, en la partida de función, pues aparece Ana, la mujer de Cadalso, ¿no? Entonces, bueno, por fechas y tal sabemos que es ella, ¿no? Pero en muchos casos, pues la complicación que tiene ese tema de los apellidos y demás, ¿no? Denominaciones indistintas a la hora del bautismo, a la hora de fallecimiento, cambiamos nombres en el matrimonio y demás, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ese árbol y vemos, bueno, pues he marcado en color azul, el número 4 que vemos debajo de la fecha de matrimonio, bueno, serían los hijos, ¿no? Los hijos, bien, que se han encontrado y demás, ¿vale? Si nos acercamos a la fecha de nuestro protagonista, Juan José Cadalso Vázquez, bueno, vemos que él eran dos hermanos y hemos dicho antes que tiene una hermana, su padre, o sea, su madre, su padre, digamos, casó en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, él es el fruto del tercer matrimonio y que fueron 8 hijos, ¿vale? Del primer matrimonio de su abuelo con María Antonia Galarza tuvieron 5 hijos y sería de este primer matrimonio el que heredaría la casa y solar y fundaría en el año 23 el mayorazgo. Ese mayorazgo pues que supondría o que serviría pues para afianzar las posesiones de todas las propiedades e evitar pues la disolución o la dispersión de las propiedades. En la siguiente imagen, vale, seguimos con la lectura que hace
en ese párrafo dice, añaden que en los ayuntamientos del pueblo las hembras de mi familia tienen voz como las varones de otras. Vale. Entonces, ¿qué voz pueden tener las mujeres? Bueno, pues en muchos casos las mujeres, si miramos la documentación escrita sobre Zamudio, sí que se habla de que las vecindades, los vecinos, indistintamente, pero realmente a la hora de convocar reuniones o hacer asambleas de la anteiglesia, los que son nombrados son los hombres. Entonces, sí, las mujeres sí que tenían importancia, tenían voz, el fuero les reconocía esa voz, pero fundamentalmente tenían esas tareas más a nivel doméstico. Jurídicamente también tenían potestades. Por ejemplo, las mujeres podían hacer contratos de matrimonio, podían hacer contratos de compra-venta, dedicarse al comercio y demás, pero no es algo muy generalizado, ¿no? Entonces, esa voz tenían, ¿vale? Pero como los varones, bueno, sí, evidentemente no se les coartaría, pero no tendrían esos cargos destacados que digamos en la sociedad. Como estábamos hablando de hembras de mi familia, bueno, aquí en esta imagen vemos esta imagen como esos dos balcones, entre esos dos balcones de hierro que decía que está ese escudo, y bueno, aquí tenemos a esas mujeres que comparten las tareas, al igual que los hombres, a nivel doméstico, las mismas cargas, y ya veremos cómo los fueros también defienden esas posibilidades. Y hablando de las mujeres, bueno, aquí tenemos María de Cadalso, que siendo ella, bueno, de ese linaje, bueno, pues su hijo, Pedro García Zavalla de Cadalso, así ya nos aparece en la partida de su nacimiento, pero en la partida de matrimonio, bien, aparece Pedro García Zavalla y Cadalso adopta ese apellido materno, ¿vale? Perdería el de García Zavalla y Caballa y mantendría el materno. ¿Por qué? Porque es el materno realmente porque él es el que queda con la casa. En la casa es el que da el nombre al linaje. Por lo tanto, bien que su madre fuese Día de Cadalso y él adopta a la hora del matrimonio, pues el apellido de ese linaje, el nombre de la casa. Luego sus hijos, bueno, tendrían indistintamente, se les registraría con García de Zavalla Cadalso o Cadalso y demás, ¿vale? Bien, cuando estábamos hablando de esas leyes que decía a las mujeres se les defiende o los fueros dan esas posibilidades a las mujeres de tener esa potestad o esa posibilidad de tener voz muchas veces a nivel doméstico, pero también los fueros también les defienden. Bueno, pues aquí tenemos esos fueros, ¿vale? Del territorio de Vizcaya, ¿no? Los fueros son esas leyes básicas del territorio de Vizcaya, son los usos y costumbres que por necesidad, que están desde la noche de los tiempos, digamos, y que por necesidad en el año, por primera vez, se ponen por escrito en el año 1452. Es el año, bueno, de ese fuero viejo, ¿no? Estamos en ese momento en un contexto de guerra de bandos, de dificultades, de enemistades. Entonces, bueno, un poco hay que organizar la situación. En el año 1526 se redactan de nuevo esos fueros, ya la situación es diferente, hay otro tipo de necesidades, algunas de las normativas han quedado obsoletas, hay que variar. Entonces, bueno, ese sería el fuero de 1526, el fuero nuevo, denominado fuero nuevo. Y terminaremos la abolición foral, perderemos los fueros totalmente en el año 1876, después de esa última guerra carlista con Alfonso XII, que los vizcaínos, los carlistas, por no rendirse y no reconocer
o de poner las armas, pues terminó con la abolición en 1876, ¿no? Por lo tanto, en esos fueros de Vizcaya, en esos fueros del señorío de Vizcaya, esa ley básica va a recopilar aspectos políticos, económicos, civiles, administrativos, y nos van a marcar tanto elementos como de derecho civil o derecho privado y derecho público. Entonces, ese conjunto de leyes que estamos hablando de los fueros se pueden denominar como son, en la siguiente imagen vemos cómo son, las podemos incluir dentro de esas leyes pirenaicas, ¿no? Esas leyes que ya se decía en el reino de Navarra, los fueros son antes de los reyes, ¿no? Entonces, esos usos y costumbres que ya estaban establecidas, ¿vale? Y tienen en común, muchos elementos en común con otros fueros, otras leyes que vamos a tener, otras normativas que vamos a tener en territorio navarro y demás, ¿no? Entonces, y aquí nos indica en esta imagen, ¿no?, como el territorio vizcaíno, hacia el año 1200, pasa a ser territorio de Castilla. Hasta entonces, estaba vinculado a ese reino de Navarra. Bien, entonces, ¿cómo organizamos este señorío, este señorío de Vizcaya en torno a estos fueros, ¿no? Y en la siguiente imagen vemos ese territorio de Vizcaya, ¿vale? Que vamos a tener tres elementos importantes. Vamos a tener esa Vizcaya nuclear, vamos a tener lo que son las encartaciones y el duranguesado. Entonces, estas encartaciones y duranguesado tienen de por sí sus propios fueros, su propia normativa, y en principio esa Vizcaya nuclear serían esos fueros que reconocemos y que después se abarcarán a otro territorio. Tenemos la composición de ese señorío de Vizcaya. Vamos a tener 20 villas, una ciudad, la de Orduña, que tenemos ahí en verde, y 72 anteiglesias. Y aquí en negrita tenemos establecida esa anteiglesia. Hemos dicho que en el fuero se establecen tanto normativas de carácter de derecho privado y derecho público. Bien, el derecho privado que aparece en esos fueros será para las 72 anteiglesias. ¿Por qué? Porque las villas han sido, en cuanto al derecho privado, tienen otro fuero, el fuero de Logroño. Por ejemplo, cuando se funda la villa de Bilbao en el año 1300, no significa que de repente se haga ahora Bilbao. Bilbao existía. Lo que pasa es que se le da categoría de villa, ¿vale? Y para darle esa categoría de villa se utiliza el fuero de Logroño. Entonces, el término fuero tiene dos acepciones. Por una parte es la ley, ¿no?, las leyes, pero también tiene la acepción de carta puebla, y esto es lo que ocurre en esas villas. Estas villas que tenemos marcadas con rojo al tener su propia carta puebla, en esa carta puebla ya tienen todos los elementos que hacen referencia al derecho privado. En la siguiente imagen, cuando estamos hablando de anteiglesias, ¿qué es una anteiglesia? La anteiglesia es una localidad en la que, los propios vecinos, son los que organizan o gestionan todo lo que tienen que ver administrativamente, políticamente con la localidad, ¿no? Entonces, las reuniones de esos ayuntamientos se realizaban en torno a esta mesa que tenemos aquí, en este pórtico de la iglesia. Tenemos esa mesa de piedra. Esa sería el primer ayuntamiento, es el pórtico de la iglesia. Los llamamientos a reuniones a los vecinos se hacían después de la misa conventual del domingo. Los vecinos se reunirían en torno a esta mesa y realizarían la elección de los regidores, elegirían a qué persona tiene que ir representando a la localidad a las juntas de Guernica, por ejemplo,
o cómo se tiene que hacer la recolecta de los diezmos, de las primicias, o propios y arbitrios y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos esa mesa de la anteiglesia. Este es el primer ayuntamiento que vamos a tener, y en torno a esta mesa, bueno, se reunirían esos vecinos y vecinas. Lo que pasa que, como ya hemos comentado antes, a nivel administrativo, a nivel político, bueno, pues esa voz de la mujer pues está bastante oculta, digamos, Bien, en la siguiente imagen hemos mencionado ese derecho público, en cuanto al derecho privado, ¿vale? 72 anteiglesias. Hemos dicho que ese derecho privado, derecho civil, ¿vale? Es para las anteiglesias. Bien, este derecho privado, hay tres elementos, hay distintos elementos que abarca este derecho privado, pero tres elementos son los que vamos a tomar un poco para seguir el hilo conductor del tema que nos habla Cadalso, ¿no? El tema de ese linaje. Entonces, hay tres elementos importantes: la troncalidad, la libre elección de heredero y la comunidad foral. Y aquí sí que vemos en la siguiente imagen estos tres elementos. El objetivo, en la siguiente imagen vemos que el objetivo de estos tres elementos es la defensa del caserío. ¿Qué es la troncalidad? La troncalidad es esa institución por la cual hay que asegurarse que toda la propiedad de la tierra, toda la propiedad del caserío, no solo la casa, sino la casería, las tierras, las heredades, cualquier elemento que sea de esa familia, quede en el mismo tronco, quede en la misma familia, que no se puedan separar, que no se puedan disgregar. Y como tal, ya hemos mencionado antes que en el año 23 se funda ese mayorazgo. Ese mayorazgo para vincular, para que la propiedad no se separe. Y bueno, hay algunos casos, bueno, en este caso, por ejemplo, dice que los herederos se han de llamar de mi nombre y apellido. Mi nombre, pues Íñigo, y el apellido Cadalso. Entonces, aquí ya dice, el linaje tiene que ser claro, tiene que seguir la línea de los Cadalso. Pero, por otra parte, también tenemos la libre elección de heredero. Entonces, en este caso, tenemos María de Cadalso, que hemos dicho que da nombre al linaje, pero bueno, en realidad es la casa la que da el nombre a ese linaje. Pero tenemos aquí también, por ejemplo, el caso de Magdalena Vizcarra, ¿vale? Que ella es viuda, y como viuda de Cadalso, de Ignacio Cadalso, que es la abuela del escritor, ella es la que puede hacer testamento, nombra y deja como remanente de sus bienes, derechos y demás a Joana de Cadalso, a su hija. Por lo tanto, aquí ya vemos que cuando Cadalso decía que las mujeres tienen voz y demás, bueno, ya vemos que las viudas, en este caso las viudas, sí que tienen mayor potestad, ¿vale? Y es indistinto la elección de heredero, tanto mujeres como hijos, los hijos como las hijas, podían tener esa capacidad de heredar. Es verdad también que normalmente, ¿vale? La mayoría de las veces era el hijo el que se quedaba con ese mayorazgo o con esa herencia. Pero el fuero lo permitía, y en este caso Magdalena Vizcarra también, bueno, pues dice que Joana, su hija, sea la heredera. Otro elemento, comunidad foral o alcar poderoso. ¿Qué es? Bueno, el fuero defiende que cuando en el momento del matrimonio lo que es de uno, lo que aporta el marido y lo que aporta la mujer es de los dos indistintamente, ¿vale? Entonces, lo que aporta el hombre como lo que aporta la mujer. Y no se puede hacer, no puede hacer nadie nada que no pueda beneficiar, por ejemplo, en el caso de la mujer y demás, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el testamento de Íñigo Pérez de Cadalso, en 1666, él en ese testamento permite que su viuda, Ana Antonia de Uribarri, haga la elección de los herederos. Entonces, bueno,
son elementos que ese fuero de Vizcaya permite. Y en el tema de esta normativa, cuya interés es la defensa del caserío, bueno, pues en estos 3 elementos vemos ese ejemplo. Bueno, aquí de nuevo marco en la siguiente imagen de nuevo esa genealogía, y marcamos como María de Cadalso es la que daba origen al linaje. Marcamos con amarillo ese Íñigo Pérez de Cadalso, que es el que permite que su viuda Ana Antonia Uribarri, haga la elección de herederos. Con el asterisco rojo tenemos a esa Magdalena Vizcarra, que es la que va a elegir como heredera a Joana. También tenemos en cuenta que, evidentemente, heredera, ella es la tercera mujer de Ignacio de Zavalla, y ya había el caserío y el mayorazgo había quedado en manos de Íñigo Cadalso. Pero bueno, de lo que tenga ella, de lo que se haya aportado a ese matrimonio de 1708 entre Ignacio de Zavalla Cadalso Uribarri con ella, bueno, quedaba su hija Joana. Y luego ese interés que hemos mencionado de esa troncalidad, de que todo quede dentro de ese linaje del apellido Cadalso, pues lo tenemos en el ejemplo de Íñigo Cadalso Galarza, pues que va a ser pues como medio primo o algo así de José Cadalso. Bueno, pues el que ya con el mayorazgo crea ese mayorazgo para esa defensa del caserío. Esto en cuanto estamos diciendo, en cuanto a ese derecho privado que solamente abarca a lo que son las anteiglesias. Pero también hemos dicho, y en la siguiente imagen vemos, cómo en los fueros también se menciona el derecho público. Un derecho público que va a tener, que va a afectar a todo el territorio, tanto villas como a la ciudad de Orduña, como a las anteiglesias. El derecho público que hace referencia a esas relaciones con el señor de Vizcaya, que son el juramento, el pase foral, garantías judiciales e hidalguía. Bien, nosotros vamos a mencionar aquí el tema del juramento y de la hidalguía. Hay que tener en cuenta que el señorío de Vizcaya, una vez vinculado a Castilla, bueno, el primer señor de Vizcaya serán los Lope de Haro. Pero con el paso del tiempo, ¿vale? Y a partir del 1379, como se nos indica en la siguiente imagen, ¿ven? Los que son señores de Vizcaya tienen el doble título. Son señores de Vizcaya, pero también son reyes de Castilla. Pero aún así, para que el señor, para que fuese reconocido señor de Vizcaya, previamente tiene que jurar esos fueros. El señor de Vizcaya, que después, por causas genealógicas de matrimonios y demás, van a casar y van a entroncar con los reyes de Castilla, para que sea aceptado como señor de Vizcaya, tiene que jurar los fueros. Y ahí tenemos que dice que jura que mantendrá las libertades, franquezas y privilegios, usos y costumbres de los vizcaínos. Entonces, una vez que el señor de Vizcaya acude a esa jura de los fueros, a reconocer, a decir que va a respetar esos fueros, bueno, se le reconoce como señor de Vizcaya. En esta imagen, bueno, tenemos, es una imagen que hace referencia a cuando Fernando el Católico viene a jurar esos fueros. Isabel la Católica también vendrá, cuando accede al trono también vendrá a Vizcaya. Primeramente jurará por primera vez en frente del procurador de Bilbao, pero luego acudirá en varias ocasiones. Lo hará presencialmente hacia 1483 y luego, bueno, en 1476 vemos aquí esta imagen de, bueno, este cuadro pintado en 1609 por Mendieta, pero nos está haciendo, representa ese besamanos, ¿no?
Fernando el Católico ha jurado los fueros, que se va a respetar, por lo tanto los vizcaínos, bueno, pues dicen que le reconocen como señor, ¿no? Y ahí tenemos también, pues en esa imagen, pues todos los que son los señores de Vizcaya con sus escudos de armas en la parte inferior, y luego vemos pues las mujeres con sus tocados y sus que representan a distintas villas y demás, ¿vale? Entonces, ese es en cuanto al derecho público, esas relaciones que vamos a tener con el Señor, va a ser ese juramento, que el Señor respeta esos fueros, nosotros le respetamos como Señor de Vizcaya. Y hemos dicho que en ese juramento, en este caso, bueno, y a partir del siglo XV, vamos a tener fundamentalmente todas las juntas generales y el besamanos y demás que se hacen en Guernica, ¿no? Entonces, ahí nos indica en la siguiente imagen cómo las primeras juntas generales de Vizcaya, ¿vale? Se atestiguan o se recogen hacia el año 1053, ¿no? Luego, y luego a partir de, bueno, tenemos ya 1342, en 1075 tenemos distintas juntas generales, fundamentalmente en Guernica, pero ya hemos dicho que Duranguesado y Encartaciones también tienen sus propias juntas, y en ese recorrido que va a hacer el rey, la reina y los reyes y las reinas como señores de Vizcaya a jurar esos fueros, bueno, pues van a tener un recorrido, ¿no? Y aquí tenemos en esta imagen que dice la ruta juradera, ¿no? Hay cuatro sitios en los que tiene que jurar los fueros el señor de Vizcaya. Es en Bilbao, y así se indica en ese fuero nuevo de 1526. En Bilbao será la primera vez, en Larrabetzu, que es villa también, en el Alto de Morga, antes de llegar a Guernica, se le hará un recibimiento, luego jurará los fueros en Guernica y en Bermeo también, ¿no? En 4 lugares en los que tiene que jurar esos fueros. Bueno, y en esos fueros, en ese fuero de 1526, es ahí donde explícitamente se nos indica que ese tema de la hidalguía, que es en la siguiente imagen, que sería ese otro elemento que nos aparece en ese derecho público que afecta a todo el territorio de Vizcaya. Ya nos indica aquí que como ya en 1524, bueno, hay distintos procesos abiertos, expedientes de hidalguía abiertos, y bueno, ya hay algunos mosqueos en la Real Chancillería de Granada, como diciendo, aquí hay demasiados vecinos de Guipúzcoa y Vizcaya que están pidiendo exenciones de pechos o de impuestos, indicando pues que ellos que son hidalgos y que no tienen por qué, están exentos, ¿no? Están exentos de pagar esos impuestos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esa exención de los vecinos naturales de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, y con razón de sus privilegios y franquezas, bueno, pues son a los naturales de estas villas, bueno, pues estos están exentos de esos impuestos. Eso no significa que no se pagasen impuestos o que no se cumpliesen con las peticiones del señor. Entonces sí que se pagaban impuestos, pero había algunos en los que siempre había que mirar el fuero. Bueno, si el señor de Vizcaya fuera parte de lo que se indica en el fuero, que se indica que hay que pagar impuestos, pero dice, bueno, pues ahora por necesidades de que estoy en guerra con no sé qué territorio y demás, quiero hacer una recolecta especial o demás, bueno, habría que revisar los fueros y mirar si se puede hacer o es contrafuero. Entonces, no significa que no se pagase nada. O sea, aquí ya nos indica en 1590 que Felipe II nos dice que certifica la condición de los vizcaínos de hidalgos exentos de pago de pechos cuando se encontraban fuera de Vizcaya los cuerpos políticos del señorío, tierra rellana y demás. Entonces, se pagaban impuestos en el territorio, pero si había
algún comerciante, algún empresario que va a Madrid o va a Cádiz o a Sevilla y demás, bueno, ahí sí que estaría pues exentos de esos impuestos. Vale, y ¿eso por qué se hace? Bueno, pues porque son hidalgos, ¿no? Ese concepto de hidalguía que nos aparece en ese fuero de 1526 y en 1527 ya, bueno, está reconocido, ¿no? Y el ser hidalgo, ¿vale? Es lo que va a posibilitar, pues, el acceder, por ejemplo, a órdenes de caballería. El ser hidalgo es lo que es lo que posibilitaría, por ejemplo, a José Cadalso ingresar en ese seminario de nobles, y en la siguiente imagen, por lo tanto, tenemos ese derecho nobiliario, ese derecho público, esa hidalguía, que se recoge en ese título primero de los fueros en las leyes 13 y 16, ¿no? Que reconoce esa hidalguía. Tenemos dos imágenes de los Cadalso, ¿vale? De Jesús María Cadalso, cómo intenta buscar esa limpieza y nobleza de sangre para acceder a órdenes militares, pruebas de caballería, tenemos ahí también, y dentro de esas pruebas de caballería o pruebas de hidalguía, expedientes de hidalguía que hay que presentar pues para ser reconocido como o poder ingresar, por ejemplo, en esas órdenes de caballería, bueno, lo que se pide es hacer, bueno, una investigación y que no tenga y demostrar que es vizcaíno de raíz, digamos, que no tiene, que es limpio de sangre, ¿no? Por lo tanto, en esas pruebas de hidalguía se insertan o se investigan y se documentan las partidas de nacimiento de los primeros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la posibilidad que nos dé el archivo eclesiástico en ese momento, y se dice ahí, bueno, pues que bueno, todos los antecedentes, ¿no? Bueno, los abuelos, bisabuelos, que son naturales de Zamudio, pues la abuela que es de Sondica, pero todos vizcaínos, que son conocidos en la localidad y demás, ¿no? Por lo tanto, esos expedientes de hidalguía, en la siguiente imagen vemos esos expedientes de hidalguía y lo que comentaba ahí, ¿no? Las partidas de declaraciones de cuáles son las partidas de nacimiento en el libro tal, en el folio tal, nos aparece la partida de nacimiento del abuelo, del bisabuelo y demás, y en la siguiente imagen, por lo tanto, podemos ver que esos expedientes de hidalguía nos indican elementos de la casa solar. De hecho, nos explica, por ejemplo, también que hace una descripción detallada de cuánta piedra hay carpinteros, albañiles, que explican cuántas vigas hay, cuántos codos de castaño hay, cuántas piedras, hacen la descripción de la casa. Nos explica también el linaje, hemos visto el árbol genealógico, hay que justificar que ese es del linaje vizcaíno, por lo tanto hay que ver cuál es ese árbol genealógico. Exponen también los empleos honoríficos que tienen, ¿no? de esas familias. Entonces, para darle regambre y dar importancia, nos expone en este caso, en esos expedientes de hidalguía, aparece como el tatarabuelo, el abuelo de José Cadalso han tenido cargos de regidores, han sido mayordomos de la iglesia de San Martín, han sido síndicos procuradores, esto es, personas elegidas para que vayan a velar y que cuidan y velen por esos fueros, por el mantenimiento de los fueros. Han sido regidores, vemos ahí algunos cargos públicos, políticos importantes, tanto en la localidad como en el señorío, y esos expedientes de hidalguía, todo ese bagaje que se va a recoger ahí, va a servir para ocupar cargos administrativos en Castilla, porque en muchos casos, bueno, el ser hidalgo dentro del territorio de Vizcaya, pues no significa nada, ¿no? Porque si tú eres hidalgo y yo soy hidalgo, pues muy bien. Hay diferencias. El ser hidalgo no es que haya una igualdad. Los hay más ricos, los hay más pobres, pero esa hidalguía es el plus que da, digamos, una vez que se sale del señorío.
Por lo tanto, nos ayuda a ocupar, bueno, a poder acceder a esos cargos de la administración en Castilla, facilidades para ese comercio en las Indias, beneficios fiscales, como hemos visto, nos ayuda, y en este caso a José Cadalso le ayuda para ser miembro de la Orden de Santiago, por ejemplo, le ayudó también para poder entrar en ese Real Seminario de Nobles de Madrid. Y aquí vemos, por ejemplo, al hilo de esas facilidades del comercio en las Indias, en la siguiente imagen vemos como ya desde 1711, bueno, algunas están en la casa de contratación, nos aparece que tienen licencias para ese pasaje a Indias, tanto Íñigo Cadalso como José Cadalso, como Diego Cadalso, distintos miembros de la familia que estarán en Cádiz, se asentarán también en América, y estarán en ese negocio de mercancías con América, ¿no? Ahí en la siguiente imagen, por ejemplo, dentro de esa obra que es una comunidad de comerciantes navarros y vascos en Cádiz, bueno, ya nos aparece el padre de José Cadalso como dueño de ese barco, el Gallardo, y que bueno, que hace negocios, negocios en América, en Nueva España. Y también Diego Cadalso, en 1773 también, bueno, ahí vemos cuántos registros tiene, los comerciantes más destacados, dentro de esos comerciantes destacados en esa ruta de Nueva España. Por lo tanto, es un trabajo que evidentemente lo han tenido que trabajar, no simplemente por ser vizcaíno voy a Cádiz y ya lo tengo todo hecho. Evidentemente ya hemos visto que el padre de José Cadalso hizo negocios con un comerciante de Cádiz y bueno, ya se vinculó a la familia y ahí entró y demás, pero bueno, trabajándolo, pero bueno, que tenían esas posibilidades, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que les interesaba, una vez de tener ese estatus de hidalgo, les interesaba tener el estatus de caballero, caballero de la Orden de San Juan, caballero de la Orden de Carlos III, caballero de la Orden de Santiago. Por lo tanto, es un paso más. Entonces, para conseguir ese ser caballero bueno, han tenido que hacer todos estos expedientes, han tenido que presentar todos estos expedientes de hidalguía, demostrar que esa familia, ese linaje es vizcaíno, por lo tanto, José Cadalso no se le tiene por qué abrir la boca y bostezar de aburrimiento con el tema de la genealogía, y ahí tenemos, por ejemplo, bueno, estos dos elementos que tenemos aquí, tanto del Real Seminario Nobles de Madrid, Orden de Santiago, José Cadalso y su primo, Juan María Cadalso, Garay, Vizcarra y Suárez, que consigue también acceder a ser caballero de la Orden de Carlos III y de la Orden de San Juan de Jerusalén, bueno, pues presentando esta documentación y estos expedientes de hidalguía. Ahí los tenemos, pues que son primos, digamos. ¿Vale? Por lo tanto, y para finalizar, respondiendo y despertando a José Cadalso, ha sido un título un poco rimbombante, bueno, con la pretensión un poco de explicar también todo lo que acontece a ese territorio de Vizcaya, a esos fueros y sobre todo a ese caserío, a esa casa, a ese linaje, a esa casería de esos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ese linaje de José Cadalso. Bueno, pues espero que les haya interesado la ponencia y que no haya tenido, bueno, ese humor soporífero, pues como decía Cadalso, por tratar todo este tema de la genealogía y demás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amagoya. Muy interesante tu presentación, tu ponencia. Y a mí hay muchas cosas bueno, que me han llamado la atención. En fin, que lo primero es que todo esto transcurre alrededor de un personaje que dice que le aburre la genealogía, ¿no? Eso Ya es. deja de ser una cosa curiosa que aquí entre tantos genealogistas hablemos de una persona que dice que le importa un bledo la genealogía, ¿no? Eso es, y además que le da
que le hace bostezar, ¿no? Bueno. Y luego me ha llamado la atención, ¿no? Que dice que tiene su caserío, ¿no? Lo hemos visto, que tiene un escudo de armas nada vulgar, ¿no? Y es Sí. verdad, ¿eh? Ahí sale ese vellocino, el águila bicéfala, Mm. es verdad que tiene ahí un importante escudo, o al menos bastante curioso. Sí. Luego sí que creo que has hecho un paseo estupendo por todo lo que era la organización institucional, ¿no? Del Ujú. Señorío de Vizcaya. Eh, Has mencionado ahí, en fin, las 20 villas, organizado, todo eso. Y luego has mencionado una cosa, yo creo que es bastante importante, ¿no? En todo el tema vasco, que es la troncalidad. Mm. Y esto de la troncalidad lo vamos a ver muchas veces en litigios, ¿no? A lo mejor por una Sí. casa, por un caserío, por un palacio, siempre figura ahí la troncalidad. Aquí es Sí. bastante importante ahí en todo lo que es el señorío de Vizcaya, la Sí. troncalidad, ¿no? De hecho, en este linaje posteriormente va a haber numerosos pleitos porque, bueno, finalmente la casa y el mayorazgo, bueno, queda en manos de la mujer que no tiene herederos. Entonces luego están pleiteando algunos sobrinos que son de Madrid. Le dicen, no, no, pero aquí tienen que vivir en el señorío. Entonces hay bastantes pleitos en torno a este caserío, la verdad. Sí, sí. Y luego hay otras cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Como el padre, ¿no? José Cadalso Vizcarra, creo que se llamaba. Sí. Bueno, José Cadalso, nuestro personaje, nace en Cádiz, pues porque se había establecido allí su padre, evidentemente, para hacer el comercio con América, ¿no? Con el Sí, sí, monopolio. sí, ¿Cuántos vascos se establecieron primero en Sevilla sí. y crearon compañías comerciales con América en Sevilla primero y luego en Cádiz, Igual. cuando el monopolio pasa a Cádiz, ¿no? Hay Sí, muchísimos vascos que se establecen sí. allí, ¿no? Sí. Ahí he Después, mencionado el libro, ese libro, bueno, esa portada que he puesto hacia el final, Vascos y Navarros en Cádiz. Hay muchísimos, muchísimos y con cargos importantes y con importantes negocios, sí. y luego otra, lo último, ya me callo que estoy hablando mucho o demasiado, el tema, bueno, ahí has puesto una foto del caserío, Mm. una foto de Indalecio Hanguren, creo que era, Sí, sí, con dos mujeres, una con la hoz, sí, bueno, el caserío en una situación bastante deteriorada, me imagino que es de principios del siglo XX esa foto, eh, y cómo realmente todas estas familias, porque esta familia de Cadalso no era unos simples hidalgos, ¿no? Eran caballeros y además cruzados en sí, Santiago y con sus negocios en sí. Cádiz. Cómo de alguna manera a fines del siglo XIX, pues todas estas familias dejan el caserío y bueno, pues se trasladan a las ciudades o a la Sí. costa, en fin, o a Bilbao, San Sebastián, no lo sé, pero dejan un poco la estructura o el establecimiento rural, ¿no? Ujú. Y todos estos caseríos, pues vienen un poco a menos, ¿verdad? Sí, este caserío será arrendado. De hecho, la estructura interior, aquí vemos en esta foto, por ejemplo, de las dos mujeres, una entrada lateral y cuando describen la descripción de cuando se hace el mayorazgo y demás, es una descripción como una casa unifamiliar, unifamiliar. Pero después, posteriormente, van a ser arrendados, entonces ya van a cambiar un poco la estructura, van a ser dos viviendas arrendados y que pagarán bueno, pues por ese arrendamiento y finalmente, bueno, terminarán incluso comprando ese caserío, ¿no? Actualmente, si estás viendo las imágenes de esta y has dicho que está bastante deteriorado, no veas la imagen de ahora. No veas la imagen de ahora. Pero hay esperanzas porque el municipio ha comprado el caserío, ¿vale? Está comprado y la idea es reformarlo, renovarlo y darle un uso cultural, bueno, ya se verá, ¿no?
pero bueno, por lo menos está, bueno, ahora actualmente está, bueno, se mantiene en pie porque está apuntalado y está asegurado para que no caiga más, pero sí que es verdad que este caserío siempre ha sido, bueno, fuera parte de que los que han ido a Cádiz están en comercios y les ha ido bien, esos son los de Cádiz, es decir, aquí están los labradores, aquí vivían los labradores, los campesinos. La relación con los de Cádiz, pues estaba allí, o sea, poca, nula o nada. Ellos estaban aquí, trabajaban la tierra, sí que tenían cargos, ya hemos visto, cargos políticos, cargos en el municipio y demás, pero eran labradores. Mucha casa, mucho escudo, pero eran campesinos que tenían que trabajar la tierra, tenían que llegar al mercado los productos, trabajar, buscar las camas del ganado en los bosques, los frutos. Era un caserío, mucho escudo, pero eran campesinos al fin y al cabo. Que luego muchos de ellos, bueno, pues cuando se hace el mayorazgo en 1723, bueno, este mayorazgo realmente no incluye solamente este caserío, es este caserío más los caseríos en otras localidades. Por lo tanto, finalmente se adopta por prioritarios o como matriz otro caserío, por ejemplo en Gatica o en Gámez o lo que sea, y este se va dejando como más apartado. Lo dejamos en arrendamiento. Por lo tanto, bueno, yo me voy a dedicar a cobrar lo que me puedan dar en el contrato de arrendamiento, que tengo que, por el día de San Miguel me tienen que dar 4 gallinas, más a final de año me tienen que dar no sé cuánto de renta, y bueno, pero luego, pues eso, con el paso del tiempo, bueno, pues todo es más interesante, otro tipo de oficios, y bueno, el caserío pues se va quedando con esos arrendatarios. Y al fin y al cabo que un caserío es costoso mantener este caserío, es costoso mantener los caseríos, bueno, pues un poco adecentados y demás. Entonces, pues bueno, hay que elegir, hay que elegir. Bueno, pues sin más, como siempre, iniciamos el turno de preguntas, pedimos la palabra por el chat y luego pues la lanzamos de viva voz. No sé, Adriana, si tenemos alguna pendiente. Pero veo una mano levantada, la de Emily. Entonces tienes la palabra, Emily, para que hagas la pregunta. Gracias. Primero quiero disculparme si ya han comentado este tema. Tuve que irme de la reunión por una media hora. Entonces la pregunta mía era de que yo recuerdo de niña que se hacía una distinción. Mi madre hablaba, perdón, de una distinción entre voz y voto. Entonces la pregunta mía era si las mujeres tenían solamente voz o si también tenían voto, porque no sé las costumbres y es muy posible de que simplemente las mujeres tenían la oportunidad de dar su opinión, de hablar, de lo que sea, pero a la hora de hacer una votación, que de nuevo no sé si se hacía en estos casos, ellas no votaban, sino tenían la posibilidad de influir, tener influencia sobre las opiniones, pero no de tener un voto. Gracias. Sí, en la documentación sobre las reuniones en las Santa Iglesias, o aquí en el caso de Zamudio, por ejemplo, lo decimos en la reunión de la misa, después de la misa conventual, de los vecinos y demás, pero a la hora de elegir cargos o decir reunidos los vecinos de mayor importancia, propietarios y se hace la enumeración de los hombres, simplemente. Enumeramos hombres, elegimos regidores hombres. Las mujeres, voz. Claro que tenían voz. Y si va el hombre a casa, ya le armaría lo que había que decirle. Pero a la hora de votar, estatus público o de cargo público o demás, no aparece ninguna mención. Sí que las mujeres, ya hemos dicho que los fueros le defienden pues esa potestad que tienen de pues hacer contratos de matrimonio, contratos de compraventa, y sí que aparecen con ese tipo de legislación y demás. Pero en cargos municipales y demás no aparecen mencionadas.
¿Esto es típico de esta casa o de esta región? O sea, ¿cuán extenso será esta costumbre de que las mujeres tenían cierta voz? ¿Sería cosa que se extendería tanto digamos, al País Vasco, a lo que consideramos el País Vasco, o simplemente esta casa, o simplemente este pueblo, esta villa, no sé? No, yo creo que a nivel de territorio vasco, que tienen los fueros, sí que es verdad que hay algunos autores que indican que a partir de estos fueros ya escritos, es cuando igual la mujer va perdiendo más potestad, digamos. Como que anteriormente sí que hay documentos en los que se menciona, bueno, pues que han participado en alguna actividad o en algún hecho. Lo que pasa que yo, en cuanto a la localidad de Zamudio, y por ende me imagino que todas las localidades vizcaínas o la mayoría de las vizcaínas es el hombre el que aparece en esos registros como regidores, como cargos de mayordomía. Sí, sí, cargos políticos, sí, pero el hecho de que ellas tenían voz. Sí. En esta villa, en esta localidad, ¿es único de la localidad? ¿Sería único de la localidad? Yo creo que la voz la podían tener. Otra cosa es que participen o no participen. Claro. El llamamiento a los vecinos, reunidos los vecinos. Claro, el término vecino, ¿no? Sí. ¿Cómo llama? ¿El término vecino a qué denominamos? ¿Como vecino de genérico o vecino hombre? ¿No? Entonces, evidentemente también hay que tener en cuenta que, bueno, esas reuniones se alargaban también en el tiempo. Quiero decir, es como toda una mañana o lo que sea. La casa había que seguir cuidando la casa, los hijos y demás. Entonces, bueno, por lógica tampoco creo que en esas reuniones hubiese muchas mujeres. Mucha presencia o mucho tal, claro, la verdad. Claro. Ok, gracias, muchas gracias por su atención. Gracias. Okay, la siguiente pregunta del turno es para José Luis. ¿Tienes la palabra? José Luis. Tienes que prender el micrófono. Pero yo, a ver si se lo podemos prender. Pues no se lo puedo. José Luis, prende el micrófono en la parte de abajo. Abajo tienes un botón que dice silenciar o desactivar silencio. Ahora. Ahora te exacto. Digo. Bueno, Amagoya no me conoce con el nombre de José Luis, yo tampoco. Pachechu. Exacto. Pachechu. Oye, Amagoya, oso hondo, fenómeno. Quiero hacerte un par de preguntas. Vale, a ver. Vamos a ver, tú sabes que la zona, vamos a decir, del Chorierri, concretamente con todas esas torres, como tú bien has dicho, la Torre Larragoiti, la Torre Martiartu, etcétera, etcétera. Este cadalso se ve clarísimamente que era de la época, yo supongo que de los Martiartu, de los Butrón, etcétera, etcétera, y que estaban en todo momento peleándose con las armas en la mano, es decir, que si oñacinos, que si gamboínos, etcétera. Este cadalso, ¿en qué bando anduvo? Esa sería una pregunta. Vale, los zamudianos, digamos, estaban con los gamboínos, en principio. Entonces, se supone que si esta casa, este cadalso, como casa defensiva o previa a esa torre, bueno, pues estaría, bueno, a ver, los zamudianos, o sea, el linaje de los zamudio también, bueno, tampoco era tan importante como los Mújica, Butrón y demás, ¿no? Entonces a veces andaba, bueno, si me interesa, por el interés te quiero Andrés, pero fundamentalmente era del bando gamboíno. Eso. Y la otra pregunta, Magoya, si me permites, era ¿cuándo se cambió, cuándo empezó a usarse el término de república en las anteiglesias? Es decir, las anteiglesias que tú planteas, en un momento determinado se dice república, concretamente la República de Erandio, la República de Begoña, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ocurre eso? Pues fecha exacta no te puedo decir,
pero yo creo que hacia 1800 yo creo recordar que ya creo recordar que ya he visto en algún documento el término república. Pero bueno, habría que ver en qué concepto el término república. Era curiosidad. Y luego, por último, el amigo Monreal, yo le he oído varias veces decir que todos los vascos somos hidalgos. ¿Eso cómo se come? Bueno, sí, en principio, según en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, en los fueros, en ese fuero, por ejemplo, en Vizcaya 1526, está reconocida esa hidalguía, ¿vale? En Guipúzcoa también, Álava un poco más tarde, ¿vale? Pero bueno, como he comentado antes, ese concepto de hidalguía, el hidalgo es el estamento más bajo de nobiliario, ¿no? Entonces, lo mismo, si tú eres vizcaíno de Erandio y yo de Zamudio y somos hidalgos, ¿qué diferencia tenemos? O sea, no vamos a ningún sitio. El término, esa hidalguía sería un plus de diferencia saliendo del territorio de Vizcaya. ¿No? Eso es, del territorio del señorío. El que seamos todos hidalgos no significa que haya una igualdad, ¿vale? No hay una democracia, digamos, ¿eh? En esos momentos democracia no, había más ricos, más pobres, había arrendatarios, había propietarios. En algunas reuniones de asambleas de municipios de anteiglesias solamente se permitía a los propietarios tener voto, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, la hidalguía como concepto de libres de impuestos o de contribuir a impuestos fuera del territorio o lo que sea. Pero... Es que ricasco, Amagoya. Hala, un saludo, Chechu. Gracias. Ahora Verónica tiene la palabra y después tiene la palabra Mariana Naranjo. Felicitaciones, Amagoya. Yo te tengo un par de preguntas. Si esto de los hidalgos era extensivo a toda España y, bueno, si esto también les daba a nivel también de las Indias ingresar a órdenes de Santiago, de Carlos III. Y por otro lado, una curiosidad en relación a la casa, ¿en qué se utilizaba la primera planta? Si era para animales, como de repente uno lo ve en las películas, si la segunda planta era para habitación, para recibir otras personas, ¿cómo se utilizaba esa casa? Gracias. Vale, sobre la primera cuestión de hidalguía, no es solo algo característico del territorio vasco, hemos dicho Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, también Asturias, y yo creo que algún otro territorio también. No controlo todo el sistema nobiliario y demás de Castilla o Aragón y demás, pero sí que hay, aparte del territorio vizcaíno, otros territorios que también tenían, pues según sus fueros, establecidos en sus fueros, pues esa categoría de hidalgo, digamos. En cuanto a la utilización de la casa, en las descripciones que se nos hace de la casa, la planta baja sí está determinada como, bueno, pues como cuadras o de animales y demás, y en la primera planta sería el salón y las habitaciones, ¿vale? Después, en una descripción bastante antigua se indica también que había un lagar, o sea, que había una gran prensa, un lagar en el piso superior y demás. Entonces, eso, como los caseríos de esa época, la planta baja para animales y demás, la segunda planta habitaciones, sala y demás, y la última, pues depósito de granos, de alimentos o para secar y un lagar también. Luego también enfrente tenía un horno, y bueno, en alguna otra descripción aparece también como escaleras en la parte lateral para subir arriba. Entonces eso ya cuando se hace la repartición. Pero en un primer momento es como casa, ahora es de 2 vecindades, pues sería de una vecindad, y la planta media sería de esa de habitaciones y sala y demás. ¡Qué lindura! ¿Y eso del lagar era para vinos? No, en principio, más que vino, yo creo que es para prensa de manzana, para, sidra o así. Eso es.
Eso es. Ah, En principio Yo, aparece, bueno, como un lagar, pero en principio sería más de sidra para manzanas y así. ah, yo, si me permite, Magoya, quisiera hacer un inciso, porque Magoya en un momento dado en su presentación mencionó la palabra camarote. Ah, camarotes, sí. Sí, Sí. y el camarote, bueno, es una parte del caserío, pero quizás a Magoya nos Sí, explique un esa parte, poco. esa parte superior, en la imagen hemos visto en el caserío como la parte en la que están entre el maderamen, como unos cuadritos así como de entrada de luz y de aire y demás. Esa parte superior sería pues la cámara, camarote, donde dejamos los frutos para secar y demás y demás. Esa parte superior justo debajo del tejado, digamos. Pues, muchas gracias. De nada. pues damos Entonces paso a ahora, María Naranjo, ¿no? exactamente. María sigue. Gracias, buenas tardes. Eh, obviamente, la charla que acabas de dar, pues es el fruto de muchos años de investigación. Respecto a la parte metodológica, quería preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil, lo que te ha costado más trabajo hacer a lo largo de esta investigación? ¿Y cuál ha sido la ayuda o la herramienta que más te ayudó a llevarla con éxito pues, a todo lo que nos presentaste y a ti tanto tiempo atrás? Pues lo que casi me ha costado más ha sido hacer un guión de todas las ideas que tenía, toda la documentación que tenía, concretarla en 3 o 4 puntos, porque yo me suelo dispersar bastante, ¿no? Entonces, bueno, cojo por aquí, esto también es interesante, esto también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo fundamentalmente ha sido trabajo de archivo. El tema de la genealogía, bueno, pues buscar, sí que hay información de los cadalso y demás, pero comprobar realmente, ¿no? Comprobar realmente o poner en cuestión y en duda, bueno, realmente esta información que me está diciendo del año 1500 y pico, ¿realmente es posible que me lo concretes tanto? Si no hay documentos, está más o menos de información, como he comentado antes, no está claramente quién es el padre, la madre, simplemente aparece un nombre. Entonces, comprobar realmente todo eso, ¿no? Por una parte, el archivo eclesiástico. Luego, por otra parte, he utilizado el archivo de la Diputación Foral de Vizcaya también, en la que están todos estos referencias a todos los pleitos, también referencias el archivo de protocolos, tema de los contratos matrimoniales y todo eso. Entonces, son todas estas distintas fuentes, búsqueda de información, recopilación, revisar también las actas de las reuniones de la anteiglesia, comprobar también los cargos de regidores, no regidores, cuadrar, bueno, porque son distintos elementos, ¿no? Porque por una parte está el tema de arquitectura, casa, caserío y demás. Por otra parte está el tema del linaje, organización también institucional del señorío. Entonces, bueno, pues evidentemente lleva muchos años y mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, como se hace con gusto y con ganas, pues bueno, ni le presto atención al tiempo y a veces sí que cuesta, pues eso, el concretar, ¿no? El decir, bueno, tengo que hacer una ponencia de X tiempo, no me voy a dispersar, ¿no? Pero bueno, espero que ha sido clarificador o no me he dispersado demasiado. O por lo menos hayan visto el enlace. ¿Qué porcentaje de ese tiempo de investigación dirías que has tenido que hacerlo en persona, en cada archivo, en cada parroquia? ¿Y qué tantos sitios tuviste que ir a investigar? ¿A qué tantos sitios fuiste? Pues el archivo provincial, el archivo de notarial provincial, el archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, el archivo eclesiástico, y en ese archivo eclesiástico, aparte de las partidas de finados, matrimonio y demás, también están los libros administrativos, porque hemos comentado que antiguamente lo que era ayuntamiento
era el pórtico, digamos, de la iglesia donde hacían las reuniones, y en la propia parroquia se guardaban esos registros, esos libros de cuando elegimos regidores y demás. Entonces, en ese archivo eclesiástico he consultado también esa información. Y el porcentaje, quiero decir, de consulta de archivos, digamos que ha sido casi el 90%. El 10% podía ser, por ejemplo, en pares, en pares, pues consultar igual, pues eso, las órdenes, algunos que están digitalizados, pues poder entrocar por ahí o ver, por ejemplo, referencias a los cadalso en el comercio y demás. Luego, otro porcentaje pues sería bibliografía, ¿no? Que se utiliza también, pues eso, el libro de los fueros, el fuero nuevo, referencias que hay en internet también sobre comerciantes vascos y demás. Pero yo, bueno, he hecho 90, pues echemos 80, 85 de in situ a los archivos. O sea, la metodología de toda la vida sigue vigente a pesar de tantos esfuerzos por digitalizar en tantos archivos. Sí. A ver, claro, evidentemente, sí, todo lo que yo pueda ir in situ, es decir, voy y lo compruebo. Que un investigador en un documento indica tal y cual, vale, sí, me creo, entonces cojo esa referencia y voy a comprobarlo yo. Por si acaso. Gracias. Por si acaso también busco algún otro elemento que me pueda servir. Porque, por ejemplo, cuando yo simplemente digo, bueno, voy al expediente de hidalguía de tal, pero en ese expediente de hidalguía o en el tema del mayorazgo me dice, como decía la vez pasada, ¿no? Cómo fulanito entra a la casa y abre las puertas y ventanas y entra por la escalera y me dice que tiene tal. Eso es cosa aprovechable. Igual ahora no, pero vamos, todo eso se recoge. Se recoge, sí. ¿Y qué herramienta te ha ayudado más en toda esa investigación? ¿Herramienta? ¿O ayuda? ¿O conocimiento adquirido? Pues con el paso del tiempo, pues la práctica, y yo soy todavía mucho de hoja y lápiz, porque los archivos bolígrafo no, pero yo soy todavía mucho de bolígrafo y papel. El ordenador lo tengo ahí, ya habéis visto qué entrada triunfal he tenido en la charla, Entonces, pero bueno, herramientas yo creo que las básicas y las históricas, vamos, mucha nueva tecnología, quiero decir, al fin y al cabo, las bases de datos están ahí, están digitalizados, pero al fin y al cabo tú lo que lees es el documento. Entonces, bienvenido sea todo lo que puedas que esté en el archivo de Madrid, que yo lo pueda ver desde casa, magnífico, buen trabajo, pero esa lectura y esa recopilación y demás, no sé, ¿qué otro tipo de herramientas igual te refieres? ¿A qué otro tipo de herramientas? Gracias. Sí, eso, conocimiento paleográfico, en fin. ¿Sí? Bueno, sí, claro, con la práctica, sí. Gracias. Sí. Claro, evidentemente para documentos de 1600 y demás, bueno, pues paleografía tienes también algunos conocimientos mínimos, ¿no? Entonces, luego con la práctica pues ya vas viendo todo también, pero bueno. ¿Otra pregunta o comentario? Tocando, pero está el micrófono apagado. Me pregunto, un hombre multifacético, con una vida tan interesante, escritor, poeta, oficial del ejército, tan lleno de actividades, tantas cosas, y cuyos nombres no han trascendido, ¿no? Que han quedado en España, ¿no? Para mí es una novedad. Sí. ¿Cuántos habrá en el mundo? Es una cosa interesantísima lo que has hecho. Sí, José Cadalso, bueno, aquí en el caso de Zamudio sí que, por ejemplo, ahí aparecía en la imagen, bueno, en el caserío mismo, por ejemplo, en el año 1954, la Sociedad de Amigos del País y la biblioteca y tal, pusieron una placa en el caserío, pues en reconocimiento por las letras de España y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, la escuela de Zamudio tuvo en su origen el nombre de José Cadalso,
Yo creo que en el sitio donde está Cadalso, que fue enterrado ahí en Cádiz, ahora no me acuerdo del lugar, pero ahí también le suelen hacer homenajes y demás. Pero bueno, a nivel general, en literatura sí que, bueno, pues eso, Cartas Marruecas, Noches Lúgubres, hay algunos títulos que son conocidos y demás, pero bueno, como José Cadalso habrá un montón bueno, que quedan ahí un poco, ¿no? En el olvido no, pero bueno, pues no tan reconocidos igual, ¿no? Así es. Basta, ¿no? ¿Cuántas Oye, personas? ¿Cuántos habrá? Sí, Uh-huh. muy interesante, me encantó. Felicitaciones. Gracias. Gracias. oye, dime una cosa, Magoya. José Cadalso es un poco, pregunto, ¿el personaje de Zamudio o no? O en Zamudio hay No, muchos otros también. no realmente es decir, el caserío como tal, Cadalso, es lo que puede ser la figura como caserío de esa primera generación de caseríos antiguos que se mantienen. El caserío como tal. El personaje de José Cadalso, pues en su momento se le dio nombre a la escuela, pero yo creo que poco más se puede recordar igual de él. No creo que... Igual los más mayores, no, ni siquiera los más mayores, creo yo que se acuerden, pues eso, del nombre de la escuela que tuvo el nombre de José Cadalso, que sería alguien, pues sería un escritor y punto. O sea, no creo que tenga más recorrido, que tenga más recorrido. Además, si fuese un personaje que bueno, luego pues tuvo algo en la localidad o hizo algo o luego estuvo viviendo aquí y fuese reconocido aquí, pero aparte que nuestra memoria es como de hasta 100 años, quiero decir, en 1700, los escritores de 1700, pues bueno, en los institutos sí, con un poco de suerte, ¿no? Pero no... quiero decir, en la localidad, el caserío en sí, la casa Cadalso en sí es la institución, digamos. Institución Claro, junto con la torre, con la iglesia, como casas o caseríos y elementos importantes. Pero qué interesante sería que de alguna forma institucional, a través del ayuntamiento, eh, bueno, pues se pusiera en valor este tipo de personas, ¿no? Las cartas marruecas, es un título Sí, bastante conocido. Eh, bueno, se pusiera en valor estos personajes importantes, ¿no? Del claro, 18, eh, y sí, esto, bueno, al fin y eso al sería... cabo corresponde, es algo que corresponde a los ayuntamientos, ¿no? Y, Sí, bueno, y muchas veces estas instituciones oficiales que, bueno, que al fin y al cabo están más interesadas en la política que en la historia, no siempre le dan el empaque que sí. debieran, ¿no? ¿verdad? Bueno, ya hemos comentado, ¿no? Que ahora el caserío es propiedad del municipio y bueno, ahí se está gestionando qué posibilidades o qué salidas se le pueda dar, ¿no? Entonces, sí que estaría bien, pues, un apartado, alguna mención a, a José Cadalso o al linaje y demás, ¿no? Entonces, sí que podría tener cabida, la verdad. Podría tener cabida. Mm. Y tú que has sido bibliotecaria allí tantos años, ¿hay, es decir, predisposición por parte del ayuntamiento, de las instituciones, a este tipo de cosas, o allí en Zamudio, o no demasiado? De valorar el patrimonio, dices, por ejemplo. No solo el patrimonio, sino la Ah, memoria del personaje, sí, porque yo creo que sí, ¿eh? no solo es el caserío, que sí que es un Claro, Sí, patrimonio, es un bien arquitectónico, es un patrimonio que está ahí, que el ayuntamiento lo compra, que sí. pondrá allí un centro cultural, en fin, lo que sea, sino el personaje de José Cadalso.
Ya. Yo creo, Bueno, yo como... si me permites, Amagoya, en Sí, vuestro municipio, en Zamudio, sí lo vais a poder hacer. Habéis reconstituido 2 torres. La de Torrelarragoiti era una torre que solamente tenía una pared, es decir, no existía, y hoy es una torre maravillosa. Sin embargo, en el municipio colindante con vosotros, tenemos una torre que se está cayendo y no hay forma de funcionar. Es decir, vosotros sí vais a tener ese caserío cadalso como Dios manda. Sí, lo que se refería también Mariano es no solo el caserío también, sino la figura de José Cadalso, ¿no? De recuperar esa memoria. Yo creo que sí, yo creo que es posible. Es una manera de, bueno, de pensar, ¿no? Tener distintas opciones, ver la opinión de qué podemos hacer o ver todas las posibilidades que tiene. Y bueno, yo creo que tiene cabida todo, la verdad. Se le podría dar cabida. Y que hay, como dice José Luis, bueno, hay muchas torres en Vizcaya, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo que escribí algo sobre ella, sobre la torre de Urrutia de Avellaneda, ahí en Avellaneda, y está, bueno, es terrible. O sea, si vemos fotos de hace 20 años a las fotos actuales, aquello se cae. Y, y, y bueno, y tiene 800 años. O sea, y además está calificada como bien cultural, Patrimonio. patrimonio histórico. Y al final está, bueno, pues anexada ahí un caserío, bueno, dejada de la mano de Dios. Es un tema, efectivamente, es un tema político. Concretamente existen Juntas Generales de Vizcaya un acuerdo por unanimidad de todos los partidos políticos para que efectivamente se reconstruya la Torre Martiartu. Hoy, 8 años después, no se ha meneado ni un ladrillo. Es decir, es un tema realmente político, de que los que gestionan el municipio sean personas que tengan clara la historia, que tengan clara la cultura, que tengan clara la forma de hacer las cosas. Eso es así. Concretamente la Torre Martiartu es la única torre que no se desmochó, quiero recordar, y sin embargo es una torre que está 4 paredes, no hay más. Se caerá mañana, por desgracia. Es terrible eso. En bienes que están calificados, ¿no? Bien cultural, tremendo. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Y que tenemos aquí muchos en el chat, muchas, bueno, pues Paloma Camarero, que creo que ya no está, muy interesante de presentación, muchas gracias. Bueno, Rochi Sánchez de Colombia, muchas gracias. Al fin entendí lo de los fueros. Mercedes Olivares, muchas gracias a Magoya, ha sido muy interesante lo que nos has entregado. Gracias también por tu gran preparación y responsabilidad. Felicitaciones. Gloria Sharber, muchas gracias a Magoya, muy interesante el tema, impresionante tu presentación y tu conocimiento. Muchísimas felicitaciones. Y Elizabeth pone también una felicitación, pero como Elizabeth está aquí, quizás quiera hacerla personalmente. Pero no, lo que pasa es que quería decirte que el tema siempre de los vascos y Navarra me resulta interesantísimo y hasta difícil de entender. Ya hemos tenido charlas en las que nos explican acerca de la casa, lo que incluye la casa, que la hereda solo uno, que no sé qué, que todo lo que sea propiedad es otra. Entonces, escucharte ha sido maravilloso porque por lo menos sigo aprendiendo un poquitín más de Navarra, de Vizcaya, bueno. Si ha sido clarificador, bien, bien. Sí, mucho, porque efectivamente
un poco por ahí alguien preguntó lo mismo que en algún momento lo he escuchado y lo han repetido tantas veces de que todos los vascos son hidalgos. Entonces, preguntar y saber que sí, todos son hidalgos, pero como tú dijiste, pues aparentemente unos son más ricos, unos son más pobres, unos le darán la hora a los otros y otros ni saludarán. Eso es. En otros lugares de España la hidalguía es como diferente y tenés que buscar todos los libros, a ver si encuentras que si era hidalgo o no era hidalgo. Pero de todas maneras, escucharte ha sido muy, muy agradable, muy para aprender y seguiremos escuchándolos a todos los que saben tanto como tú. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues luego tenemos algunos seguidores habituales, ¿no? Como Andrés Villegas, Analía Montórfano, Carlos Sacero y Alberto Ron. No sé si quieren preguntar algo a nuestra presentadora de hoy. Solo felicitarla, que fue muy clara, aprendí mucho y eso es todo, pero súper felicitación. Muchas gracias. Gracias. Tenemos a Alberto que levantó la mano. Yo, en mi familia se supone que hay una casa solar y que tiene una torre, pero yo lo que me pregunto es qué tan efectiva era una torre como esa. No es tan alta, es bien gruesa, pero las paredes, pero no es que yo sepa es tan alta, así que no sé qué. Bueno, las torres, por ejemplo, en el caso de la Torre Zamudio, después pasó a ser, en principio sí que tiene algunos elementos defensivos por los muros de 3 metros y demás, pero al fin y al cabo pasan a ser una vivienda. Entonces, lo que tienen, por ejemplo, es las cuadras o caballerizas y demás, un primer piso donde está la cocina o el hogar, digamos, el fuego bajo, cocina y habitaciones, y luego otro piso superior que es pues el camarote o digamos lo que decía el desván o lo que sea. Utilidad, pues al final como una vivienda más, como una vivienda más. Sí, en sus épocas de guerras o conflictos y demás, pues defensa podía ser, defensa porque tenía sus almenas y cosas de estas, o los patines de defensa, saeteras y demás, pero con el paso del tiempo, una vez terminado la época más conflictiva, pues ya pasan a ser una vivienda y demás. En el caso, por ejemplo, de la Torre de Zamudio, en muchos casos ha habido alguna vez pues algún caserío que se ha quemado y demás, y bueno, se han cobijado en la torre. En la torre se les ha dado ahí habitación pues hasta que reconstruyan el caserío y demás. Entonces, bueno, han sido torres pues que han estado arrendadas y al fin y al cabo un caserío grande con mucho gasto, poca comodidad. Pero al fin y al cabo, mucho hidalgo, pero como he dicho, al final había que vivir del campo y es lo que había. Pero como decía Alberto, efectivamente su torre es muy bajita, pero el problema es que en su momento el cardenal Cisneros pidió, mejor dicho, no pidió, exigió el desmochar, como he dicho anteriormente, a las torres. Por eso seguramente su torre estará desmochada y por eso es baja. Concretamente en el País Vasco yo creo que no hay torres, yo creo que están todas desmochadas, como decía antes, excepto Martiarto. Es que como dice José Luis, la mayoría de las torres se desmocharon. Sí. También por limitar un poco el poder feudal. Eso sí. Y para evitar los conflictos, las guerras y las luchas banderistas de gamboínos y oñacinos en nuestro caso. También. Eso es. Si pudiese. Muchas torres que tenían su muralla incluso alrededor, ¿no? Y en muchos documentos que hay de algunas torres se puede ver, pues esa muralla hoy día ya no existe, ¿no? Y queda la torre. Y muchas torres, pues como decía Magoya,
bueno, pues bajaron su altura, se desmocharon, perdieron sus defensas y acabaron convirtiéndose pues en un caserío, en un palacio, en un casa-torre, que se le llama muchas veces, que es más un palacio, el típico del palacio castellano, digamos, ¿no? Aunque en este caso hablamos de Vizcaya, pero digamos palacio austero, más que un castillo, ¿no? Que es lo que tú preguntas. Eso es, sí, no. Aquí son la bahía Torres, eso es, Torres. Perdón, si pudiese añadir, ahora hace 2 meses me estuve en una torre que es una de las pocas que quedaron, no sé si está desmochada o no, ahora es un hotel, por allá por Oñati, creo que es, si no me recuerdo mal. La de los Sí, esa misma, estuve allí. El sitio es fabuloso, bello, pero bueno, la razón que lo comento es porque la pregunta fue de qué eran relativamente bajas. Bueno, yo no sé si esta torre la desmocharon, la bajaron o no, pero estando allí me di cuenta de su, ¿cómo se diría?, de su capacidad defensora, porque tienes una vista preciosa de todos los alrededores. Claro que no lo hacían por la preciosidad de la vista, sino que lo hacían porque era un punto de defensa. Pero yo creo de que quizás la torre, el punto mío es que yo creo que la torre no tenía que ser tan alta, dado a su localidad, a su situación, que estaba encima de una colina y que daba una vista impresionante de todos los alrededores. Nadie se puede acercar sin ser visto. Sí. Así que eso solo quería comentar. Gracias. Que Andrés hace un momento tenía la palabra, estaba hablando con el micrófono apagado, ¿no? ¿Me equivoqué? Perdón. No, tiene problemas con el micrófono. Ok. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que queramos hacer durante la charla? Bueno, yo por mi parte agradecer a los organizadores y a la conferenciante, mi gran amiga Magoya, y yo ya me despido de todos vosotros. Gracias, Yagur. Hasta luego, Chechu. Gabón. Gabón. Yo creo que nos despedimos todos si no hay más preguntas. Y bueno, tendremos la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos a Rebeca Padrón de Venezuela, charla de presentación, porque ella hace poco se ha incorporado como miembro correspondiente de la SUGE por Venezuela. Así que tendremos su charla el miércoles que viene. Ya les enviaremos invitaciones a todos ustedes, como siempre. Y bueno, nada, los esperamos el miércoles que viene en esta nueva charla de Rebeca Padrón. Así que, Magoya, muchísimas gracias por tu presentación de hoy, por tu charla de hoy. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti por estar hoy con nosotros, por todas las veces que estás con nosotros también. No es la primera vez que te tenemos aquí en esta sala virtual y esperamos tenerte muchas veces más. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.